tal? Hola, justo nos pillaron tomando el libro texto de esta noche. ¿Cómo están, estimados amigas y amigos? Nos encontramos nuevamente en esta, la sexta clase del curso Fundamentos de Introducción a la Kabbalah. Decíamos que el Chamati es el libro texto de esta clase. Ustedes ya me imagino que vieron la clase de Tony Kossinger, que fue la que ustedes vieron grabada, y ahí él, ¿no es cierto?, leía gran parte de esta lección, el Chamati. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, Gusto de Rodolfo. saludarte. Igualmente, muchas Qué bueno gracias. estar juntos de nuevo después de un buen tiempo. Muchas gracias y buenas noches, amigos. Esperamos que sea una maravillosa y hermosa clase junto a ustedes y no se olviden de que esta es una clase de preguntas y respuestas. Entonces, muy importante que de acuerdo a lo que ustedes pregunten, vamos a ir nosotros tratando de hacer las respuestas y de acuerdo a eso ir profundizando en este tema que sin duda es uno de los temas más controversiales y que van acompañando todo el camino de la sabiduría de la Cábala, el estudio de la sabiduría de la Cábala. Así que Fíjate que bienvenidos. bien dices, Alexis, tú yo estaba pensando cuando repasaba el tema de hoy y ver, ¿no es cierto?, lo que Tony nos da en su video. Este es, esto es como un switch distinto que tenemos que nosotros hacer con este tema. Así es. Es decir, hemos traído culturalmente una formación referente a esta enseñanza, y esa formación de repente nos trae ideas preconcebidas que finalmente nos cuesta aceptar. Imagínate tú que tal como hay 125 escalones, ¿no es cierto?, para llegar al nivel superior, al nivel más alto, también hay 125 niveles de no hay nada más aparte de él. Así que es un tema, como bien dices tú, que nos acompaña en todo el camino de la Kabbalah, y a la vez un tema, como tú dijiste, controversial, porque de alguna manera la filosofía, las ideas, los conceptos, la religión ha inducido a una corriente de pensamiento distinta al planteamiento de la Cábala. Entonces, el tema de hoy, por eso que requerimos de ustedes mucha pregunta, porque es un tema para mucha pregunta, es difícil abarcarlo solamente en un tema, de hecho, permanentemente se está abarcando él, porque después ustedes van a ir viendo esta relación de no hay nada más aparte de él en todo, en el grupo, en los textos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar ahora a conversar sobre este tema. ¿Tenemos hartos conectados, amigo Alexis? Sí, por lo menos que nosotros tenemos acá en el computador, podemos ver los amigos que están conectados por Zoom. Ahí nos compartieron la pantalla. Está Alejandra, Sixto, Mercedes Frías, está María Virginia, está Diana, Michelle, Antonio y algunos otros amigos más, Rafael Uribe. Así que también nos gustaría verlos en pantalla, que cuando puedan prenderlas, por supuesto. Irene también está. Así que Sí. muchas gracias por estar esta tarde de domingo con nosotros. Bien, vamos a empezar con la introducción para que lleguen prontamente vuestras preguntas. Vamos a hablar conceptos generales que nos dan una introducción de cuál es el pensamiento y la enseñanza de la Cábala. La Cábala dice que ha existido, existió y siempre existirá una, una fuerza única. Esta fuerza única es lo único que existe y ha existido desde un principio. Usted puede llamar, según su cultura, como quiera llamar, puede llamarle Dios, puede llamarle omnipotente, todopoderoso, pero nosotros le vamos a llamar la fuerza única. Esta fuerza única lo llenaba todo lo que existía. Esta fuerza única lo llena todo lo que existe. Esta fuerza única es lo que siempre ha existido. Y por lo tanto, existe desde que la existencia es la existencia hasta hoy. ¿Ya? Esta es lo que podemos llamar la fuerza iniciadora, la fuerza que comenzó todo el proceso, y los cabalistas le llaman la fuerza única. Esto indica
que no existe ningún otro poder sobre la existencia de todo lo que conocemos y vemos que esta fuerza única. Es fundamental esta comprensión. No existe otro poder, no existe otra energía, no existe otra fuerza. Existe solo esta fuerza única. Entonces esta fuerza única quiso, de alguna manera, mostrar, y así es como aparece entonces de esta fuerza única un sentido de creación, y que nosotros le llamamos de alguna manera creador. Y Rab nos ha enseñado que este creador, o los cabalistas nos enseñan, tiene dos facetas que se representan. Una faceta que llamamos y conocemos de alguna manera como una fuerza superior. Esta fuerza superior, nada sabemos ni nada conocemos. Esta fuerza superior también se le conoce que es Asmutó, que es su esencia. De esta, vuelvo a repetir, los cabalistas no nos revelan y tampoco nosotros hablamos. Pero existe una segunda fuerza dentro del sistema de creación que se llama Boré. Y Boré significa ven y ve. Por lo tanto, este Boré, ven y ven, es el que aparece como una relación, digámoslo así, más cercano para el creado. Pero este Boré solo muestra una parte de él, que es lo que nosotros de alguna manera estudiamos. Y esta parte se llama el otorgamiento. En alguna forma, lo que nosotros conocemos del Boré es un atributo, otorgamiento, que algunos cabalistas dicen amor, otorgamiento, otorgar, etc. Pero es un atributo especial de otorgamiento. Como esta naturaleza es de otorgamiento, para que esto se refleje, para que esto se muestre, para que esto sea realmente así, él crea una entidad distinta que tenga la capacidad de recibir el otorgamiento. Y es así como de su pensamiento aparece otra entidad opuesta que se llama recibir. O recepción. Es decir, que aquí nosotros podemos identificar entonces en el ven y ve dos fuerzas. El otorgamiento, que representa al sistema de la creación, y la recepción, que representa al creado. Pero nosotros hoy día, cuando hablamos de esto, de no hay nada más aparte de él, tendríamos que ver este mapa conceptual y entonces decir qué cosa es lo que nosotros vamos a estudiar en este sistema, en esta realidad o en esta vida que tenemos. Entonces, nosotros lo que hoy día tenemos que ver y ver es esto: el otorgamiento. Y de ahí entonces nosotros vamos a entender cuál es el pensamiento de la creación. El pensamiento de la creación, o el pensamiento
del creador o al pensamiento del Boré, la fuerza superior, como usted quiera, para entenderlo, es llenar de placer al creado. Es decir, que lo que nos están diciendo los cabalistas, que el otorgamiento, que es el atributo que el creador revela, va a llenar de placer al creado, que es el recibir. Es decir, que lo que nosotros hoy día tenemos y somos el recibir, el atributo de recibir, el otorgamiento que el creador nos quiere dar. Y por lo tanto, lo que existe en el receptor o en la recepción es llegar a ser, adherirse o ser igual al otorgamiento. Entonces, el pensamiento de la creación es llenar de placer al receptor y el pensamiento del receptor es adherirse al otorgamiento. Este cuadro es muy importante, estimados amigos y amigas, entenderlo, porque de esta concepción vemos que existe solo una fuerza. No existen dos, ni tres, ni cuatro, ni multitudes de fuerzas. Solo son vestiduras de estas fuerzas. Es decir, que el recibir tiene muchas vestiduras. Muchas vestiduras. Y esas vestiduras que tiene el recibir son las que nosotros vemos y conocemos en nuestra realidad. Es importante, Alexis, entender esto porque esto nos clarifica cuando hablamos. Vamos a recalcar esto porque no está muy claro y creo que es importante. Esto es vital entenderlo. Fuerza única. Es fuerza única. Lo demás son distintos grados que nosotros podemos percibir. Sí, es la interacción de la luz con esta vasija usted creado. A eso nos recuerda también lo que dice el poema de Larí, que justamente habla de que existía una luz simple y esta luz simple desciende a una porción de esta luz simple y se crean esto que se llama los mundos. No sé si sería bueno que Yo creo que es bueno que lo leamos, ¿cierto? lo leamos, ¿verdad? Después si lo tienes por ahí sí, a mano. Vamos a buscarlo. Es bueno leerlo porque nos ubica como parte del concepto general de la enseñanza de la Cábala. Ya, puedes leerlo, amigo Alexis, por favor. Este es el poema de Larí, dice El árbol de la vida, la parte 1, que dice lo siguiente, que este poema en realidad nos explica de una forma simple, que sea no es simple, es muy compleja, muy profunda, pero sí nos explica Larí cómo se crea de esta fuerza los mundos y los creados. Dice, sabe que antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, hubo una luz superior simple llenando toda la existencia. Y no había ningún lugar libre en aspecto de atmósfera vacía o cavidad, sino que todo estaba lleno de la luz simple de Insof. Y no había en ella aspecto de principio ni final, sino que todo era una luz simple, allanando en similitud, y esta llamada Or e Insof. Y cuando continuó en su simple voluntad para crear los mundos y emanar las emanaciones, para sacar a la luz la perfección de sus obras, sus nombres y sus apelativos, lo cual fue la causa de la creación de los mundos. Y aquí entonces que restringió a sí mismo el Ein Sof en el punto central, el cual en realidad está en el centro, y restringió aquella luz, y la luz se alejó hacia los contornos de los lados del punto central. Y entonces fue dejado realmente un lugar libre, una atmósfera y una cavidad vacía del punto central. Y aquí esta restricción estaba en similitud con el contorno de este punto central vacío, de tal forma que el espacio de la cavidad estaba circularmente en similitud completa con todo su entorno. Y aquí luego de la restricción, la cual entonces realmente había dejado el espacio de la cavidad y atmósfera libres y vacías
en medio de la luz de Ein Sof. Ahora ya había un lugar en el cual podían estar los emanados, los creados, los formados y los hechos. Entonces atrajo desde arriba hacia abajo, desde la luz de Ein Sof, una línea suya, la que desciende y baja dentro de esta cavidad, y por medio de esta línea emanó, creó, formó e hizo todos los mundos. Antes de estos 4 mundos había un Ein Sof y un nombre en unidad maravillosa y oculta, de tal manera que incluso en los ángeles cercanos no hay poder ni logros en el Ein Sof, porque no hay ninguna mente que haya sido creada que pueda alcanzarlo, puesto que él no tiene lugar, ni límite, ni nombre. Gracias. Cuando tú dijiste sencillo y después dijiste, no, no es tan sencillo, efectivamente no es tan sencillo. Piensen ustedes que el que escribió esto es el gran cabalista del siglo XV-XVI, nos referimos a Larisa Gloria, un cabalista que logró un nivel de grado de alcance que fue capaz de interpretar, de revelarnos a nosotros a través de su discípulo, Jaime Vital, quien escribió todo lo que es los mundos superiores, o sea, todo lo que nosotros vemos en el segundo ciclo de este curso, que es muy interesante, que son los mundos superiores. Es todo un estudio que Isaac Luria, él dejó escrito a través de su discípulo, vuelvo a repetir, y nos habla de esto. Ahora, es importante, por lo tanto, entender esto. Yo quiero que nuestro equipo técnico, por favor, de producción, nos muestre la tableta. Miren, estamos hablando entonces de esta fuerza única que en la estructura del mundo de Ein Sof dice que dejó caer una línea, y ahí, en ese punto, ustedes ven este punto rojo que está marcado aquí, que ustedes lo pueden apreciar en el dibujo, esto que está aquí. Ese punto que está ahí es efectivamente el punto en el cual él se ocultó. Es decir, todo lo demás, él está constante, él está revelado, está con toda su potencia, con todo su alcance, pero en esta parte, ese punto rojo que es un 1%, esa parte él se ocultó. Y es lo que nosotros conocemos como todo nuestro sistema de mundos, de emanaciones. Es decir, que en este inconmensurable concepto, difícil de entender con esta mente finita, todo lo que nosotros vemos aquí, galaxia, infinito, mundos, constelaciones, sistema solar, planeta, tierra, y todo lo que existe es un pequeño punto donde está todo oculto. Es inverso, o sea, uno podría decir, pero ¿cómo? Sí, todo lo que nosotros vemos, esta magnificencia, ¿no es cierto?, inconmensurable de sistema que hoy día a través de la ciencia podemos descubrir con el microcosmos y el macrocosmos, es lo que se llama, donde él se ocultó en este pequeño punto. Y eso es lo que nosotros de alguna manera queremos trabajar y entender. Como no hay nada aparte de él, él entonces se ocultó. Entonces, el sistema de la enseñanza de la Kabbalah es a través de la ocultación y la revelación. Es decir, usted en la medida que estudie la Kabbalah y vaya sintiendo la conexión con esta enseñanza, con el sistema, el método de la Kabbalah, usted va a ir revelando. Es decir, que cada uno tiene dentro de sí todos los mundos, tanto mundo superior como nuestro mundo. Y es un trabajo que usted debe realizar para descubrirlo y por lo tanto está revelado. Ahora, ¿qué es lo que usted puede encontrar? Todo este magnificencia infinita. Es decir, cuando usted logre alcanzar lo que está prometido para todos y más en este tiempo, usted va a poder conocer todo esto otro que está ocultado. Pero ese es el trabajo. Para eso estudiamos, para eso estamos juntos, para eso usted lo han traído acá. Ahora, en este gráfico, nosotros vamos ahora a mostrar cómo es este punto rojo. Cuando haya preguntas, cuando hiciste alguna pregunta, sí, recordarle a los amigos que están presentes de que es muy importante que exista la pregunta.
Cuando hay pregunta hay carencia, y cuando hay carencia hay llenado. Y así vamos construyendo nosotros Ya. la Si respuesta. ustedes ven la tableta, lo que ustedes ven ahí, en la tableta, ese punto rojo, ese punto rojo es el que va a empezar a descodificar ahora. ¿Ya? Para que se graben en este planimetría lo que estamos hablando ahora. Los cabalistas dicen que existe, primero que nada, el mundo de Ein Sof. Y en este mundo de Ein Sof existe lo que se llama la bajada, algunos le llaman el descenso, otros le llaman la caída. Y está reflejado de esta manera. Eso es lo que se llama, y nos enseñan los cabalistas, como la bajada. Vuelvo a repetir, lo que estamos viendo, lo que estamos mostrando es este punto, ese 1% a donde se ocultó la luz del mundo infinito, del mundo de Ein Sof. Y esta bajada se hace a través de 125 niveles que están reflejados los 5 mundos, los Sefirot y los Parsufim. Y los cabalistas nos dicen que después existe una segunda parte que es, vamos a dibujarlo mejor porque, que se llama nuestro mundo. Nuestro mundo. Y existe una tercera etapa, por decirlo así, o un tercer ciclo, que se llama el ascenso. Bajada, y este sería entonces la subida. Entonces, lo que nosotros hoy día tenemos que entender, que este punto que está aquí, donde se ocultó, tiene un sistema que está a través de 125 niveles que se llama bajada, una realidad ilusoria que se llama nuestro mundo, donde hay una línea del tiempo, de proceso histórico, de proceso de desarrollo del deseo, todo lo que nosotros sabemos que tiene este mundo. Y después existe un proceso que se llama el regreso o la subida, que es a través de los mismos 125 niveles. ¿Ya? Entonces, en este trabajo que nosotros tenemos hoy día, ¿ya? Volvemos a repetir, aquí invisiblemente, pero siempre está la fuerza única. La fuerza única está escondida, pero está en la bajada, en nuestro mundo, en la subida. No existe otra fuerza distinta. Aquí sabemos lo que los cabalistas nos revelan y aquí es lo que nosotros vamos a construir. Por un lado, por este lado, lo que los cabalistas nos revelan, esto es el mundo que tenemos que vivir, el mundo de la corrección, y esto es lo que nosotros vamos a construir ahora. Y estamos construyendo. Con este contexto, con esta idea, no olvidarlo de nuestra mente como concepto, vamos a pedirle a mi amigo Alexis que leamos la primer párrafo del Chamati 1, donde está, yo creo, gran parte de este concepto donde no hay nada más aparte de él. Sí, bueno, recordemos que en el video aparece, y lo menciona Tony, que esto es el libro Chamati, que significa escuché o escuchado, y que es uno de los libros más determinantes de los que he escrito. Recordemos que
que Ravach, el maestro de Ralph Lyman, él tenía un cuaderno de anotaciones y en este cuaderno de anotaciones siempre escuchó a su padre hablar en distintas comidas, en reuniones con grupos de cabalistas, y él como su hijo y alumno fue anotando todo lo que hablaba su padre. Él nunca publicó este libro, nunca tampoco lo divulgó, pero sí, una vez que en el lecho de muerte prácticamente de Ravach, se lo entrega a Ralph Lyman con el propósito de que esto lo publique y lo divulgue. Por eso es un libro tan especial para los que estudian la sabiduría de la Kabbalah en estos tiempos, que nos lleva a una profundidad única en este aspecto. El primer artículo de Chamati dice: no existe nadie más que él. Lo escuché en Parashah Yitro, que eso es el 1 de febrero del año 1944. Y está escrito: no existe nadie más que él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual el hombre ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto se debe a que el Creador así lo desea. Y de este modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza es considerado una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que desde el principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushá, entre paréntesis, santidad. ¿Está ahí? Sí, amigo Alexis. Aquí, a ver, según siempre cuando existe lo que es el estudio de los textos, siempre existe un contexto para un texto. Y esto es un análisis que se hace de cualquier escritor. Hay un periodo histórico, un proceso de desarrollo de la humanidad importante. Estamos hablando aquí, la fecha que este Chamati aparece escrito es el año 1944. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el contexto histórico de esto es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo ese proceso devastador, destructor, 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, más de 8 millones de judíos fueron muertos de distintas situaciones, y por lo tanto Baal HaSulam ahora escribe en ese contexto este Chamati. Así que ustedes pueden imaginarse la bravura, la valentía, osadía que tenía el gran cabalista del siglo XX, Baal HaSulam. Quiero que veamos, en el primer párrafo existe un concepto que es fundamental poder entenderlo. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Aquí Baal HaSulam nos expresa una franca desafío a todo el concepto religioso existente en la época. Siempre se nos ha presentado y se nos ha educado en nuestra conformación, incluso latinoamericana, que existen dos poderes distintos. Un poder que es el creador y otra fuerza opositora que tiene, para muchos, los que enseñan, la misma fuerza porque tiene capaz de hacer las mismas cosas que uno lo hace muy bien o bueno y el otro lo hace muy mal. Entonces, siempre se nos ha presentado como ese concepto de lo blanco, lo negro, la luz, la oscuridad, el amor, el odio. Y para cada uno de estos conceptos, siempre se nos ha enseñado que existe una imagen, una fuerza, un poder, da lo mismo que cosa, que representa todo este lado oscuro y este otro que representa todo el lado blanco. Así
es el concepto general de formación, incluso religiosa, que existe hasta hoy todavía. Pero aquí Baal Sulam es tajante, que no existe ningún otro poder, fuerza, persona, como usted quiera llamarlo, capaz de oponerse a él. Es decir, que él es esa fuerza poco clara o difusa de entender cuando uno entra en este camino de un creador que tiene y manifiesta, por un lado, todo el amor manifestado en acciones de amor, y este creador que por otra parte manifiesta todo lo malo, el odio, manifestaciones en acciones de maldad. Los cabalistas nos presentan este ejemplo muy claro en la experiencia del pueblo de Israel en Egipto. Egipto representa el deseo de recibir. Pero los cabalistas nos expresan que el faraón, ese faraón que se opuso a la salida del pueblo de Israel, que se opuso a Moisés, que fue capaz de desafiar a este sistema que representaba Moisés, a esta fuerza que representaba Moisés, y esta fuerza, ¿no es cierto?, fue capaz de dar lo que nosotros conocemos como las 10 plagas, entendiendo que toda esta metáfora de esta explicación representa que ese faraón era el opositor a Moisés, también era la parte, digámoslo así, la parte distinta o la parte contraria al creador que representaba a Moisés, pero que era el mismo. Los cabalistas nos enseñan que uno es la parte delantera, el rostro, y el otro es la espalda. Por lo tanto, es súper importante, estimadas amigas y amigos, aunque sea un impacto duro, esta enseñanza de la Kabbalah, es claro que no existe otra fuerza. No existe ninguna otra fuerza. Y agrega el texto, y la razón por la cual uno ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Y aquí aparece un segundo punto que alguien podría llamar que es tal vez más fuerte que el primer punto. Es decir, que este mismo sistema de creación, este mismo poder, este creador, él desea a propósito, que el mundo, que la gente, que el ser humano o que todo el sistema crea que ese poder absoluto no existe. Es decir, que el sistema de la creación crea una ilusión, un ocultamiento de la verdadera realidad. Es decir, aparece aquí entonces un sistema de la creación, no hay nada más que él, que es capaz de poner en el sistema, en el pensamiento, en las ideas, en los deseos de la gente, la negación de sí mismo. O sea, él es capaz de colocar en el hombre, en el sistema, que no crean en él mismo. Si ustedes en este contexto empiezan a recibir toda esta enseñanza de no hay nada más que él, entonces ustedes pensarán, ¿cuál es el objetivo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de todo esto? Y vamos a tomar el segundo párrafo antes de ir a las preguntas, Alex. Quiero que lo leas de nuevo. Y de este modo, Dice, este modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza es considerado una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que desde el principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la Kedushá, que significa santidad. entonces aquí se nos presenta algo importante del método de la enseñanza de la Cábala. Nos presenta que existen dos columnas. Por un lado, vamos a colocar una columna que va a estar
puesta de un color y otra columna que va a estar puesta de otro color. Es decir, a una, aquí ustedes voy a poner para que nosotros no nos confundamos, digamos, de qué estamos hablando. Esta es la derecha. Y esta es la izquierda. Entonces el texto aquí dice que la izquierda rechaza y la derecha acerca. Entonces los cabalistas nos dicen que la derecha representa el otorgamiento y la izquierda representa el recibir. Es decir, que el plan de esta fuerza, donde no hay nada más aparte de él o el creador, es que él permite que en el sistema existan dos fuerzas, el otorgamiento y el recibir, representado por la derecha y la izquierda. Y dice que la derecha, que lo que hace, acerca, y la izquierda rechaza. ¿Acerca qué? El otorgamiento acerca qué? Acerca al creador. Y el recibir tiende y rechaza al creador porque es distinto, porque no hay igualdad de forma. Entonces, la Kabbalah dice que nosotros ahora, a través de este mecanismo de la derecha y la izquierda, se comienza a construir entonces un camino que va de la izquierda a la derecha y así vamos avanzando. Es decir, que el deseo de recibir nos va a llevar a siempre a una baja, a una búsqueda de el otorgar. Y de esta manera nosotros vamos a ir construyendo lo que dice aquí el texto. Es decir, aquello que la izquierda rechaza se considera una corrección. Entonces, cada uno de estos puntos que están aquí son correcciones. Entonces, el objetivo del sistema de la creación es llevarnos a través de este contexto, la construcción. Algunos, ¿no es cierto?, siempre nos enseñan, dice, bueno, aquí de alguna manera lo que se está haciendo, lo que se quiere mostrar, es que tenemos que construir una tercera columna. Y algunos, ¿no es cierto?, nos enseñan y nos dicen que esta se llama la columna central. Ahora, siendo un poquito más riguroso, lo que en definitiva se está construyendo aquí es una sola columna. ¿Me explico? Entonces, cuando uno ve esto, lo que aparece aquí, y lo que nosotros tendríamos que darnos cuenta, que esto es un solo bloque, ¿ya?, que trabaja a través de este sistema. Entonces, trabajamos desde la izquierda a la derecha y así vamos avanzando. Y de esta manera construimos una sola columna y al final, ¿qué representa esto? Que nos vuelve a llevar al concepto fundamental que no hay que perder nunca, a una fuerza única. Entonces, el que tiene y maneja todo este concepto es esta fuerza única.
Y este segundo párrafo de No hay nada más aparte de él dice que esto significa que en el mundo existen cosas que desde un principio han tenido como finalidad desviar del camino correcto. Es decir, que a más de tener estas dos columnas, el propósito del sistema de la creación es que el hombre se confunda, que el hombre esté en oscuridad, que el hombre se aleje. Y aquí, estimadas amigas y amigos, nos viene otro tema que enseña la Cábala. El Creador es bueno y bondadoso y no existe en él más que la bondad. Es el bien que hace el bien. Y es el bien que hace el bien. Así es. Tenemos preguntas, Rodolfo. Los amigos parece que les gustó el tema y se animaron a escribir y son bastantes. Comencemos. Mercedes Frías dice, si no hay nada fuera de él, por ende ni el mal está fuera, con su secuela dolor, ¿cómo puedo separar el dolor o parte del dolor? Es la... efectivamente, amigo Alexi, y vamos a tocar en la segunda parte después esto, pero ya que lo lanzan a la palestra, vamos a conversar este tema. Nosotros entonces, si tuviéramos que graficar esto mismo que hemos enseñado, estamos entonces diciendo que por un lado está el bien y por otro lado está el mal. En este concepto volvemos entonces a colocar lo mismo que colocamos siempre. Una fuerza única. No existe otra fuerza. No existe un representante del mal y uno del bien. No, existe solo una fuerza única. Es decir, que lo que aquí aparece como bien y mal provienen del bueno y bondadoso que solo hace el bien. Entonces, en ese concepto, ¿cuál es la pregunta de la amiga Alexia? ¿Me la puedes repetir? Sí, sí, si no hay nada fuera de él, por ende, ni el mal está fuera, con su secuela de dolor. ¿Cómo puedo separar del dolor o de parte del dolor? Aquí está graficado. Imposible, no lo puede separar. Es decir, el mal con toda su secuela, que son muchas, pero aquí vamos a graficar una, que es el dolor, no está excluida de esta fuerza superior, fuerza única. Podemos colocar otra más dolorosa. Hay muchas más. La enfermedad, la muerte, que también es dolorosa. Que también, a ver, estamos colocando estos conceptos porque nosotros creemos, y por la pregunta que la amiga está diciendo, que esto está clasificado por un concepto social preconcebido que es mal. Porque por otro lado, ¿no es cierto?, la felicidad, la vida y otros atributos están dentro del bien, esto está dentro del mal. Entonces la pregunta es, ¿podemos separarlo? No, no podemos separarlo. Hay algo que es siempre importante recalcar y lo vamos a colocar acá. Clase número 2 de este ciclo. ¿Esto qué es lo que es? Esto es una ilusión. Yo no he encontrado dentro de la Kabbalah una explicación más clara que esto. Es decir, yo la ilusión la comparo con una película. Usted se sienta a ver todas estas películas que hoy día hay, ¿no es cierto? Bueno, y de hecho, para que una película sea buena,
No puede ser todo bueno. Una película es buena cuando el malo es más malo, porque así el más bueno tiene que ser más bueno todavía. Es decir, lo que quiero explicar es que dentro de esta película que se llama Ilusión o Realidad Ilusoria, no existe nada de esto. O sea, el mal es una percepción de nuestros 5 sentidos limitados. Es una percepción dentro de la ilusión. Entonces, este sistema de la creación nos coloca un juego que parece tan real como cuando usted se sienta a ver una película y usted puede apreciar las fuerzas de la oscuridad versus las fuerzas de la luz. Pero es una sola película, la misma película. No son dos películas distintas, no es una película de los malos y otra de los buenos. Es la misma película. Entonces, nosotros en la segunda lección pasamos esto, pero siempre nuestro amado Rab Lyman nos está explicando en todas las clases algún vislumbre de este mundo que es ilusorio. Pero como parte del juego, como el creador quiere que nosotros no pensemos que es una ilusión y que pensemos que es una realidad, porque eso es lo que él quiere, que nosotros corrijamos esa percepción y logremos, ¿no es cierto?, elementos que nos construyan la espiritualidad, como es fe sobre la razón, como es el amor por el prójimo, como es la construcción de una nueva realidad. Eso es lo que nos pone. Sí, yo quisiera agregar lo siguiente, recordar que como tú lo explicaste, la interacción que existe de la luz, esta interacción de la luz, en este caso es con la vasija de recepción. Y como es una vasija de recepción, está corrupta. Entonces, por eso que en el fondo es un proceso. Y es por eso que, como dijo Rodolfo, toda esta interacción, todo este proceso, uno tiene una percepción de esta realidad. Que lo que dijo, que lo mencionó, que es como un teatro, pero que yo veo el inanimado, el desarrollo del inanimado, el vegetativo, el animal y el hablante. Vemos al hombre. Pero todo esto tiene un propósito porque también, si bien es cierto, es una ilusión, como lo menciona Rodolfo, tampoco la podemos descuidar. No podemos descuidar esta realidad. No podemos negar esta realidad, porque es como diciendo yo no, mira, es ilusorio, me lanzo de un edificio y muero. O sea, es parte de un sistema que fue creado. Y en el tercer párrafo del Chamati, yo creo que lo responde. Me gustaría leerlo, Rodolfo, Adelante, para seguir amigo. con las siguientes preguntas de los amigos. Dice, y el beneficio de estos rechazos consiste en que por medio de ellos la persona recibe una necesidad y un deseo completo de que el Creador le ayude, puesto ve que de otra manera está perdida. La persona no solo no progresa en su trabajo, sino que ve que retrocede, es decir, carece de la fuerza para observar la Torá y la mitzvot, en este caso los preceptos. Entonces, como nos dice ahí, esto tiene un propósito. Entendamos que esta fuerza única es perfecta, es en matemáticas, no tiene, son reglas, como también lo dice en uno de los prefacios y lo explica Valja, son reglas fijas y determinadas, que por ende se tienen que cumplir, no podemos negarla, al contrario, lo que tenemos que hacer es revelar esta fuerza para poder llegar a esta equivalencia de forma. Alejandra nos pregunta lo siguiente, dice, revelar sería entonces que nosotros nos expandimos más allá de ese punto donde está la luz infinita, o que traemos de esa luz y la manifestamos en nuestro punto de ocultación. Muy buena pregunta. Dos preguntas en una. La respuesta sería ambas cosas. Ambas. La pregunto de nuevo para que se entienda. Dice, revelar sería entonces que nosotros nos expandimos más allá del punto, más allá de ese punto, hacia donde está la luz infinita, o que atraemos esa luz y la manifestamos en nuestro punto de ocultación. Amiga, es muy buena pregunta. La respuesta tiene que ver si agregaríamos un tema que no es menor. El trabajo de la enseñanza de la Cábala es un método que se trabaja en grupo.
Es un método donde el grupo es de real importancia para el desarrollo de la espiritualidad. En el punto 1 es colectivo. No solamente uno, sino que todos juntos tenemos que llegar a hacer eso. Cuando todos juntos lo logremos hacer, ese primer punto que usted manifiesta, sí, efectivamente se va a poder lograr. Cuando juntos como humanidad tengamos nuestro proceso de corrección, vamos a alcanzar ese grado que usted manifiesta. Y lo segundo, sin lugar a dudas, es nuestro deber, es nuestra obligación de revelar la luz del Creador hacia esta realidad. Es decir, que nosotros somos hoy día escogidos con pinzas, eso lo vamos a ver después muy especial, somos especiales para revelar al Creador en esta humanidad. Pero ese proceso también se hace a través del método de la Kabbalah, que es el método del grupo. ¿Ya? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, claro. Y el Sixto nos pregunta, ¿es decir que no existe el mal, solo esta fuerza universal y nada más? ¿Podría definir definir mejor lo que significa Ein Sof? Sí, gracias. El Ein Sof, a ver, difícil yo poder explicar lo que es el Ein Sof. Eso viene en cabalistas, una segunda, sí. cuando estudiamos los mundos superiores, ahí es una clase inclusive. Ein Sof donde se significa habla mundo del Ein infinito. Sof. Ujú. Es decir, el Ein Sof, nosotros podemos conocer distintos niveles de Ein Sof. Los cabalistas nos hablan del mundo de Ein Sof, en el mundo donde se produce el proceso de los mundos, los 125 niveles, eso viene del mundo Ein Sof. Pero el mundo de Ein Sof es más allá que eso, es donde está esta fuerza única, o sea, también, mundo infinito. Infinito significa que no tiene tiempo ni espacio, por lo tanto, explicar el mundo Ein Sof no tengo ningún alcance para explicar lo que es el mundo Ein Sof. Sé que es porque nos enseñan los cabalistas que es el mundo de Ein Sof. Sí, eso lo vamos a ver Mundo infinito. cuando se expliquen las 4 fases de la luz directa. Hablan que hay una restricción, la primera restricción, y en esa primera restricción viene del mundo de Ein Sof, y aparecen también después posteriormente los mundos. Eso es una clase que pertenece eso es Al segundo ciclo. al segundo ciclo y que tiene que ver con los mundos superiores. Así que no te pierdas las clases, Sixto, y sigue acompañándonos. Tenemos otra pregunta de Antonio. Dice, buenas noches. ¿Una enfermedad es entonces una corrección? Sí, amigo, es una corrección. Este tema de la enfermedad es un tema no menor cuando cada uno de nosotros la vive y la entiende. Hay personas que llevan una vida disipada en todos los aspectos y nunca se enferman. Hay gente que trata de llevar una vida más ordenada y se enferma. Hay gente que conduce muy bien y una persona en un estado de ebriedad los choca y le produce una enfermedad. Son cosas inexplicables a la visión nuestra humana. Para la Kabbalah, todos son correcciones. Pero más adelante usted va a comprender que hay correcciones que tienen que ver en el aspecto de enfermedad, no solamente por su chispa de alma, sino que por las otras chispas de alma. Pero un tema que no es para tocar hoy día, pero sí la enfermedad es una corrección. Como todas las cosas que nos pasan. Eso. Rafael de Uribe nos pregunta, ¿solo existe una fuerza? Es el creador. La otra es un producto de un libre albedrío mal manejado. Solo existe una fuerza y es el creador. La otra es un producto de un libre albedrío mal manejado. A ver, nosotros enseñamos en la sabiduría de la Kabbalah que el concepto del libre albedrío solo existe en un nivel especial después que el hombre ha pasado el Matzón. Es decir,
todo este sistema es un sistema cerrado, con un programa determinado, con todos los softwares ya hechos, construidos, donde solamente se puede ingresar al software cuando usted empieza un proceso que se llama de corrección consciente. Es decir, cuando usted tiene claro el anhelo por una meta y cuál es esta meta, tiene claro un método, tiene un proceso permanente de trabajo en el método, y cuando usted ya ha entendido cosas que son fundamentales dentro del proceso. Cuando usted ya tiene eso, usted tiene la posibilidad de discernir y definir un medio ambiente importante para usted. Y cuando usted define un medio ambiente importante para usted, usted en ese instante está haciendo uso de un libre albedrío. Es decir, yo escojo el mejor ambiente para mi propósito fundamental como meta de mi vida, que es adherirme al Creador. Y de ahí existe el libre albedrío. Pero eso es un proceso que lleva un tiempo de trabajo, de esfuerzo, de limpieza mental y de claridad, de discernimiento de lo que es la vida y lo que es el vivir. Sí, recordemos que finalmente, como el artículo que estamos estudiando, todo es Él, el Creador. Entonces hay una parte donde nosotros no participamos, o sea, aparecemos como humanos, pero no entendemos. La pregunta del humano es que, ¿por qué vivimos? ¿Por qué nacimos? Y ¿por qué vamos a morir? Entonces aquí donde se nos enseña que después, en el grado de hablante, como lo decía Rodolfo, ya nosotros podemos, tenemos el único libre albedrío que existe dentro de la sabiduría y la Kabbalah, es este punto donde nosotros tomamos la decisión de participar en el plan de la creación. Todo el plan está, como lo dijo Rodolfo, está diseñado. O sea, nosotros no tenemos ninguna injerencia o capacidad de decisión sobre la creación del universo, el cómo, el por qué. Es más, ni siquiera en nuestra individualidad. ¿Por qué tengo esta genética? ¿Por qué nací yo en Chile? No sé, no en Rusia o en Austria, no sé. Y así sucesivamente. Es un plan y después nos damos cuenta de que sí tenemos un punto, y ese es el punto que también lo leímos en el párrafo 3, donde cuál es el propósito de esto. Es el propósito de que podamos nosotros acercarnos, pero a través de un grado consciente. Recordar que toda la bajada que mostró Rodolfo es un grado inconsciente, es el creador a través de la construcción de este creador. Pero después nosotros vamos construyendo de vuelta este proceso de adhesión con el creador y de revelación de esta fuerza superior. Rafael de nuevo nos pregunta, Rafael tiene 3 preguntas aquí. Dice, una pregunta que siempre me hago, no sé si está fuera de contexto, es de entendimiento, que la Torá es figurativa y la Cábala interpretativa. ¿Cómo se refiere a personas y eventos reales? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo es la pregunta? En definitiva, es cómo entendemos la Torá, entendiendo que es figurativa la Torá y la Cábala es interpretativa. Cuando se refiere a personas y eventos reales, ¿cómo saber esto? Si son, yo creo que lo que está preguntando es que todo lo que dice la Torá, todo lo que se lee, son eventos. Tú mismo mencionaste en el inicio que el faraón y Moisés, existe esa mención. Entonces, cómo entendemos esto? A ver, este tema siempre de alguna manera trae algún tipo de confusión, y no queremos llevar a confusión a nuestros estimados amigas y amigos que nos siguen en este curso. A ver, la Torá es un libro que relata hechos, episodios que acontecieron en un momento histórico. Pero su descodificación e interpretación tiene que ver con solamente manifestación de fuerzas. Es decir, que nosotros no podemos desconocer que existe un Abraham, un Moisés, o los hechos que relatan la Torá. Pero para la construcción e edificación de la Kabbalah,
Estos son códigos que debemos descodificar e interpretar. Es decir, a mí no me debe interesar mayormente, porque no me va a construir nada, un hecho histórico que vivió Moisés. Pero sí yo puedo entender a través de la Kabbalah las luchas de las fuerzas del deseo recibir y otorgar en la experiencia de Moisés. Y adicionalmente la Kabbalah me dice, Moisés es un grado de alcance espiritual. ¿Me explico? Por lo tanto, la Kabbalah es la cuarta parte de la Torá. Es decir, que es la descodificación e interpretación de estas fuerzas que existen en el sistema. Por un lado, no nos podemos quedar con el hecho histórico propiamente tal, sino que tenemos que llegar a la profundidad de cómo esa experiencia me afecta a mí, cómo eso influye en mí y cómo eso influye en esta lucha del deseo de recibir y el deseo de otorgar. Eso. ¿Cuál es la otra que tenía? Sí, recordemos que siempre nos han dicho los cabalistas que hubieron varias formas de escribir. Se escribió en ágadas, en raíz y rama. Y en lo que nos dice el Rab es que Alajá. exacto, dice que definitivamente no hay ninguna palabra de la Torá que pertenezca a este mundo, sino tiene que ver con lo que explicó Rodolfo. Una pregunta dice, Rafael tiene otra pregunta. Dice, pero este mensaje es confuso. Si el plan de la creación es hacer feliz a sus creados, debería decir, ¿para qué confundirlos? ¿Y por qué ha estado desde siempre? En mi humilde opinión, sería que la concepción que tenemos de nosotros del mal no es la fuerza que emana del Creador. Aquí hay varias preguntas dentro de este artículo, pero dice... La primera, veamos la primera. Si el plan de la creación es hacer feliz a su creador, ¿para qué confundirlos? Bueno, lo dice el texto acá. Lo dijimos, ¿no es cierto? Cuando leímos el Haré, también lo mostramos. Es decir, eso es lo que el creador desea. Ahora, descodificar, discernir o entender por qué el creador quiso ese plan no está en mí y no tengo ningún alcance ni atributo para hacerlo. Lo que yo entiendo es que el creador crea un sistema, hay una cancha con un rayado, con un protocolo o un reglamento, como usted quiere llamarlo, que está enmarcado en ese cuadrado de esa cancha. Por lo tanto, él me dice, señores, aquí dentro de esta cancha, este es el manual que existe y que ustedes tienen que trabajar. El por qué él lo hizo así, no tengo idea. Lo que sí sabemos es que de alguna manera, en la cuarta fase de luz directa, el que exigió que este reglamento lo impusiera así fue el creado. Y eso lo vamos a ver en el segundo ciclo. Es decir, el creado en la cuarta fase de luz directa, él quiso que todo lo que el creador nos ha regalado por su otorgamiento natural, nosotros no queremos que sea así. Nosotros queremos colocar una pantalla, queremos que esto nos cueste, queremos que exista un esfuerzo como creado para ganarnos esta luz. Es decir, el creado le pidió al sistema de la creación que esto se ocultara. Y eso es el reglamento que el creador nos hizo. Y dice, y en mi humilde opinión sería que la concepción que tenemos nosotros del mal no es la fuerza que emana del Creador. Sí, sí es la opinión de él, su opinión. Efectivamente, digamos, nosotros ¿cómo podemos entender esto de la siguiente manera? Nosotros, bajo nuestra percepción y nuestra sensación del deseo de recibir, vemos mal. Es decir, que de estas vasijas imperfectas, nosotros evaluamos o discernimos que esto es malo. Eso ya es una limitación grande.
Entonces, esa observación que usted hace tiene razón en la parte en que somos nosotros, a través de nuestro pervertido razonamiento, que evaluamos así, efectivamente. Siempre nos da ejemplo, es como cuando una madre corrige a un niño o lo golpea, pero tiernamente. Y es para poder que no cometa ese error, o no lo vuelva a repetir, o se transforme en un aprendizaje. Ahora, ¿cómo lo ve el niño? Lo ve como un castigo, lo ve como un dolor, lo ve como algo terrible quizás, pero el padre sabe y está haciendo ese acto con con un fin superior. Y eso es un poco también lo que ocurre, que nosotros leemos y vemos y percibimos como mal. En realidad es el bien que hace el bien, dice lo escrito. Pero es difícil de entender cuando vemos todo este quiebre, vemos esta guerra, hambre, maldad, egos, gobiernos, políticas, en fin. Solo tenemos que prender la televisión, ver 10 minutos de noticias para darnos cuenta de que pareciera que es solamente un caos. Pero esto es igual que un tejido, que si uno ve lo que nosotros vemos de este tejido, es por atrás del tejido, que vemos una confusión. Vemos que no entendemos para qué esa acción, para qué este acto, qué finalidad tienen estos actos. Pero si pudiéramos dar vuelta este tejido, este cuadro, nos daríamos cuenta que es perfecto, está completamente enlazado, uno por uno, todos los procesos con un único propósito, de llevar el creado a la revelación de su creador. Sigamos con Rafael, la verdad, Rafael. Nos ha bombardeado con Sí, preguntas. sí, Gracias, Rafael. nos lanzó varios torpedos. Ahí. Dice, yo no veo nada de lo que escribe Eso no es una pregunta, es un comentario. Dice, de Alexander, de Cúcuta, Colombia. Dice, buenas noches, la lectura de la semana pasada estaba escrito, hazte un raf y cómprate un amigo. ¿Podría explicarlo con sus palabras? Ese es un temazo, ¿eh? Eso de artículos del Ravach, lo que está hablando el amigo Alexander. Yo no sé si podemos A dejarle ver, unos minutos a eso, porque vamos a dedicar un par sale de un poco minutos de y no mucho más, contexto un porque eso poco. después se ve mucho más en el grupo joven. Es decir, esta etapa que tenemos fundamento, que son 10 clases, después tenemos intermedio, después tenemos grupo joven. En grupo joven se estudia muchísimo esto. Pero de acuerdo a este planteamiento que el amigo nos ha dicho, nosotros queremos explicar que todos los escritos de la Cábala tienen un proceso histórico contemporáneo al momento en el cual se escribieron. Es decir, un cabalista del siglo II escribió de acuerdo al contexto histórico de ese tiempo para las carencias y necesidades de ese grupo de cabalistas, que eran tal vez muy pocos. A través de la historia, la humanidad evolucionó, apareció el Arí, siglo XV-XVI, y la humanidad comenzó todo un despliegue en todas las áreas. Renacimiento, reforma, la imprenta, descubrimiento de América, la revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos últimos 500 años ha sido un mundo exponencial en su desarrollo y crecimiento. Y por lo tanto aparece en el siglo XX o a fines del siglo XIX-XX un gran cabalista que es Baal HaSulam. ¿Y Baal HaSulam qué es lo que hace? Baal HaSulam toma todo el proceso histórico de todos los antiguos cabalistas, toma el Zohar, toma los libros del Arí, toma los escritos de la Torá, y él no decirlo actualizar, sino que hace a todos estos artículos contemporáneos al proceso histórico que estaba viviendo la humanidad. De manera que son actualizados. Entonces, Benay Baruch, ¿qué es lo que hace? Estudia el método de Baal HaSulam, ¿verdad? Entendiendo que existen otros cabalistas que también tuvieron todo un proceso histórico hacia atrás. No se descartan. Pero básicamente tomamos a Baal HaSulam. Ahora, dentro del proceso histórico del cumplimiento de los tiempos y la aparición del concepto del Mesías según Ben David, porque el otro es el Mesías según Ben Yosef,
aparece Benay Barú aproximadamente el año 90, 93, 95, y de ahí, en ese instante, Michael Lehman es influenciado en un periodo anterior por el Ravach, cual escribe lo que se llama todos los escritos sociales. Y el Ravach, que escribe este artículo de Comparaste un maestro, ¿no es cierto?, un rabo, estos son del Ravach y son textos directamente relacionados al trabajo grupal. Es decir, cuando aparece Benay Barú, cuando aparece la conformación de los grupos, los escritos del Ravach son necesarios para el proceso que estamos viviendo. Y de ahí vemos todos estos conceptos. Así que yo hago toda esta alusión, no para responder la pregunta, sino que simplemente para decirle al amigo que cuando estudiemos en el tercer bloque de este estudio Grupo Joven, se estudia fehaciente, profundamente, todos estos escritos de Ravach, y de ahí vamos a entender, después que pasemos estos dos cursos anteriores, qué es Benay Barú y cuál es el trabajo de hoy en la humanidad de Benay Barú. Eso. Gracias. Rafael dice, yo entiendo que el Creador tiene un plan para nosotros y el Chamati me enseña que el libre albedrío es como yo decido recorrer ese camino, rápido y con alegría, o lento y triste. Él pregunta y responde. Como diríamos, un Lejaim, ¿no es cierto? ¿Ah? Lejaim. Gracias, Rafael. Tenemos que decirle que sí. De verdad es cierto. A ver, no existe ninguna experiencia que nosotros podamos transmitir porque está prohibido a una persona para que viva o mida su desarrollo o crecimiento espiritual de acuerdo al parámetro de otra persona. Es decir, si tu deseo es tal cual como tú lo manifiestas, tú lo tienes que construir. Benay Barú te presenta un método, te presenta un sistema, hay un maestro presente para esta serie de tiempo, están los textos y está un grupo, ya sea virtual o físico. Y de ahí se comienza a trabajar. Lo que tú puedes hacer, y ahí tienes toda la razón, la aceleración de tu proceso. Es decir, tú puedes, con tu deseo, acelerar el proceso. Sí, la verdad, como dice Rodolfo, la verdad estamos viviendo un tiempo muy, muy especial. Delante lo mencionaba que cada día parece que tenemos noticias importantes y trascendentales. No así lo que ocurrió hace 500 años atrás, que la gente vivía en el campo, sus hijos heredaban las tierras, trabajaban lo mismo que trabajaba su padre, y así generación tras generación. Hoy día vemos que es muy distinto, llegamos a un punto donde, como dice el Raf, el creador o la naturaleza ha metido al hombre en un callejón. Y este callejón lo vemos que todos los días hay distintas dificultades. Y no sabemos cuándo, pero parece que hay una guerra económica mañana entre China y Rusia y Estados Unidos. O parece que hay una guerra tecnológica que va a cambiar todo, definitivamente va a ser todo autónomo, entonces va a haber mucha gente sin empleo. Por otro lado vemos lo que está ocurriendo no muy lejos de acá, en Venezuela, que es una crisis que lo que podemos ver, la inmigración que está ocurriendo por esas crisis. Y la verdad, esto tiene como finalidad, como lo estamos leyendo, en que nos despertemos hacia esa conexión, entendiendo de que este es el método de la conexión, esto es la sabiduría de la Cábala. Y a través, como lo dijo el amigo, como lo dijo Rafael, a través de este proceso, el cual yo puedo acelerar, puedo influir en el sistema. Y para corregir este proceso, para participar en este proceso y para que cambie y lleguemos al plan de la creación. Por eso también es tan importante y por eso este día domingo están conectados aquí, porque nace en ustedes un deseo, nace algo que no se llena con esta materialidad, que hay algo que no, hay una respuesta que no tengo. No importa la cantidad de dinero que tenga en la cuenta corriente, o si tengo o no tengo, o no importa si a lo mejor mi familia está bien,
sino que va más allá. Es una pregunta latente que está dentro de nosotros, pero que tiene eh, como propósito en la sabiduría de la Cábala responder esa pregunta y llegar a nuestro plan. Eso, Rodó. Sixto también tiene preguntas. Dice, ¿se puede subir más de un peldaño? Dale, más avanzado que Rafael. Dice, ¿se puede subir más de un peldaño en esta vida alcanzando un nivel de otorgar suficiente para estar más cerca del Creador? Buena pregunta. Amigo, nosotros no sabemos dónde estamos. A ver, quiero explicar esto porque hace muchos años, de hace unos 12 años atrás, yo le escuché a Rab este concepto. Me dijo, ustedes no saben dónde están metidos. Y evidentemente que tenía la razón porque han pasado después de esos 12 años y realmente he comprendido dónde estamos. No totalmente, por supuesto, pero por lo menos he podido discernir. Amigo, estar en el camino de la Cábala, estudiar Cábala, es un privilegio que lo desearía tener muchos hombres grandes de todos los quehaceres de la sabiduría humana para descubrirlo, para tenerlo, para conocerlo, para ser tocado por ello. Y estamos aquí nosotros. Es decir, el privilegio que tenemos como esta generación, la primera generación de la última generación, nos dice el doctor Lyman, es decir, somos tocados para hacer algo que nunca antes en la historia se había realizado. Es decir, hoy día nosotros estamos ensayo y error. Estamos construyendo a través del método de la Kabbalah la nueva realidad que tendrán generaciones futuras. Es decir, que los grados que nosotros logremos hoy día no ha tenido ninguna generación pasada para alcanzar. Es decir, antes podían pasar muchas vidas para lograr un grado de alcance. Hoy, en una vida, se puede llegar incluso hasta el más alto de los niveles de alcance. O sea, no hay límite de esta sabiduría para nosotros hoy. Es el regalo precioso que el sistema de la creación ha determinado que esta generación tenga. Adelante, buen ánimo y luche. Porque no pueden ser dos, pues 3, 4, 5, los que usted desee y se esfuerce por lograr. El otro día le hicieron esa misma pregunta al Raf en una clase y a mí me quedó grabado porque un amigo le pregunta exactamente ¿hasta cuándo alcanzo a revelar? Pues se supone que son 125 peldaños y lo que nosotros han llegado a los cabalistas es hasta el grado de Boré. Pues después de eso es Asmutó, que es su esencia, que no, como leímos en el poema del Ari, no hay mente que lo pueda alcanzar. Y él dijo lo que acabas de decir tú, o sea, depende exclusivamente, uno revela hasta donde su deseo alcanza. Es por eso que en el fondo es el método del deseo y por eso también es el grupo. Vamos a empezar a estudiar posteriormente cuál es el método de la Kabbalah en definitiva, porque dependemos del grupo. Cómo yo esta llama que quiero, estos peldaños que como dice el amigo quiero saltar, ¿cómo lo logro? ¿Cómo mantengo ese deseo? ¿Cómo ese deseo lo profundizo? ¿Cómo ese deseo crece en mí? Entendiendo que Rabach, a propósito de lo que preguntaba el amigo antes, cómprate un amigo y hazte de un Raf. Justamente Rabach lo dice que yo soy una chispa, pero cuando se juntan muchas chispas se enciende una gran llama. Y eso es lo que, si perseveran y continúan, vamos a estar juntos creando esa gran llama. Sigamos con las preguntas. Mercedes, salió una mujer, una amiga a defender. Estaban puros hombres preguntándonos, también queríamos ver a mujeres preguntando aquí, eso mayoría. Generalmente la sabiduría de la Kabbalah son muchas más mujeres que hombres las que estudian. Dice, según el video la felicidad de una persona no es para ella misma. ¿Cómo la alegría de una persona incide sobre el colectivo? Bonita pregunta. ¿Cómo la alegría de una persona
incide sobre el colectivo? Amigas y amigos, nosotros cuando fuimos construidos como vasijas de recepción, el objetivo del sistema de la creación era llenar esta vasija del otorgamiento. Es decir, nosotros fuimos creados para revelar el atributo de otorgamiento en nuestras vidas. Esa es la razón de nuestra creación. El deleite que el sistema de la creación tiene o el creador tiene es el placer de que nosotros podamos igualarnos al creador en el otorgamiento. Es decir, la verdadera felicidad del hombre es cuando entiende, acepta que la razón de su existencia es revelar el otorgamiento al resto de los creados. Y del momento que usted comprende, entiende y acciona toda su vida en eso, usted es semejante al sistema de la creación. Por eso que la alegría más plena es cuando uno otorga. Pero importante entenderlo. Hay grados de otorgamiento. Porque el grado de otorgamiento más grande es cuando usted otorga no para su deleite, sino que otorga para el deleite del que lo creó. Es decir, usted devuelve el placer que él le da a usted se lo da a él. Y eso lo alcanzamos a tocar por el tiempo. En este mismo texto, de Shamati nos dice, y creo que es importante quedarnos con esta parte. Si bien es cierto que los 3 párrafos anteriores muestran a un creador opositor a sí mismo, este tercer párrafo de Shamati ofrece algo maravilloso. Ofrece la ayuda. Ofrece la ayuda. Si es cierto que el creador podría pensar uno que la pone dura o difícil, él te entrega las herramientas para superar esto. Él te entrega la fuerza única disponible ahí. Está constante, invariable, inmutable y permanente para que tú puedas tomarla, para que tú construyas en ti una nueva realidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque eso se llama la luz que reforma o la luz circundante. Nosotros tenemos un gran amigo en nuestro grupo, que cada vez que él habla, enfatiza la obra de esta luz circundante. Y siempre me ha llegado profundamente, porque si no fuese por esa ayuda de este sistema general, sería imposible corregir, sería imposible buscar al creador, sería imposible trabajar en método de la cámara. ¿Tenemos más preguntas? Sí, sí hay preguntas. Sixto, nuevamente dice, si mi calidad de otorgar crece lo suficiente en esta vida, podré alcanzar, debería hacer eso, alcanzar nivel de felicidad suficiente y permanente para vivir hasta el fin de mi vida en este plano sin problemas. Amigo Sixto, como dije, es muy difícil transmitir las vivencias que uno tiene con la sabiduría de la Kabbalah. Pero si se puede transmutar mi vivencia, yo le diría que en estos 15 años que yo estudio el método de Bnei Baruch, he encontrado la felicidad. Y esa felicidad no solo la he encontrado yo personalmente, sino que en mi círculo más cercano, hijos, pareja, y en mi círculo laboral, en mi círculo de amigos preciosos que tenemos acá en este grupo, yo hoy día podría decir, es vida, si tuviera que cerrar mis ojos, vida, estemos a cuenta, me voy feliz,
porque creo que cumplí dentro de mi desarrollo de vida con entender que la razón de la existencia es revelar al Creador a través del otorgamiento. Y es decir, trabajar constantemente en el pensamiento de que yo no vivo para mí, sino que yo vivo para el sistema. En pensar que existe un sistema de la creación que está dispuesto a darte, a entregarte todo el mundo para que tú seas feliz. Pero tu felicidad está en la felicidad de los otros que tú otorgues. Eso es lo que uno te puede transmitir con la vida. Que este camino es el camino que te hace realmente feliz. Sí, y decirle a Sixto también que uno, este tema que es tan profundo dentro de la sabiduría de la Kabbalah, y lo mencionamos que se estudia, no solamente en estas clases, que son las primeras clases, sino al contrario, se estudian de forma permanente. Entendemos que no hay nada más aparte de él, entonces le tememos nosotros a los problemas. Como tú lo mencionas, dice vivir una vida en este plano sin problemas. Hay que entender que los problemas muchas veces también, como lo escribió y lo graficó Rodolfo, son dos líneas. Y queremos crear esta línea media, construir esta línea media. Entonces siempre necesitamos esto, que parece que es opuesto, pero muchas veces nos vuelve al camino correcto. No temamos esa sensación porque tenemos frío, y cuando sentimos frío queremos calor, y cuando sentimos mucha calor buscamos el frío. Cuando tenemos noche, sabemos que gracias a la noche aparece la mañana, aparece el día. Y tenemos siempre esta dualidad. Y muchas veces leemos o entendemos este plano de problemas como algo negativo. Pero entendamos que a medida que esto se profundiza en nuestros corazones, a medida que entendemos que esto no hay nada más aparte de él, es un grado, y de forma permanente yo tengo esta percepción, voy entendiendo que todo finalmente lo que ocurre con un propósito. Mi mente sin duda que siempre quiere entender por qué, el para qué, quiero ver el hilo que está detrás de esta mecánica. Muchas veces, como tú bien lo dices, es doloroso, por supuesto, tengo que paso por esta sensación de dolor, pero hay que entender que tiene un propósito y que es el bien que hace el bien. Es por eso que después vienen otros procesos que vamos a ir construyendo juntos, que es la fe por sobre la razón, es la importancia del grupo y así sucesivamente. Pero estamos juntos, como lo dijo Rodolfo, dependemos unos de otros. Esto es la garantía mutua. Este es el método. Y con esta garantía mutua tengo la certeza de que yo, si no tengo el atributo de mantenerme constante en este camino, tengo al compañero de al lado, el que me vuelve otra vez hacia el derecho. Me voy hacia el izquierdo me trae nuevamente, y así vamos construyendo los peldaños del camino espiritual. ¿No hay más preguntas, amigo Rodolfo? Sí, estamos en la hora, yo creo que en estos 2 minutos que nos restan. Es decir, para cada uno que trae una cultura, una formación, escuchar este tema a uno lo puede confundir. Pero aún en esa confusión, no se olvide que no hay nada más aparte de él. Es decir, que tiene que tener muy claro que él es bueno, bondadoso y que él siempre quiere el bien de sus criaturas. Y si él creó a este deseo de recibir, a esta vasija, él la creó para hacerla feliz. Hoy día tal vez no entendemos, de acuerdo a nuestro grado de alcance, esto bien y mal, sufrimiento, etc. Pero algún día, como dice Baal HaSulam, vamos a entender y vamos a decir lo que él nos dice. Esto fue solo un sueño. Fue solo un sueño. Agradecemos a nuestro Yo quisiera equipo. saludarlo. Sí. También saluda por favor a quienes están con Saluda a todos nosotros. nuestros amigos.
Sí, a Irene Loza, a Alejandra, Mercedes Frías, Rafael de Uribe, hizo muchas preguntas, muchas gracias Rafael. Michelle, Sixto también, Antonio, Jairo, Valen, Alex, Cándida, Alexander de Cúcuta, Colombia, Adela, Jaime, Abugail, está también Rafael, veo ahí, a Diana Castillo, a Jorge Sánchez, eh, también a Abugail de España, desde allá también nos están viendo, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Agradecer también a nuestro equipo técnico que hoy día de producción que nos ayudó. Iván, Natalia, Muchas están también gracias a nuestras ellos. amigas moderadoras. Yo cuando ustedes hacen preguntas, las amigas moderadoras van tomando todas estas preguntas amablemente y las suben a una tabla para poder leerlas entre medio de tanto. Montserrat Ángeles Montserrat y Ángeles también están con nosotros. Siempre están. Son tremendas mujeres. muchas gracias, Alexis. Un gusto de encontrarnos nuevamente. Gracias. Y no se olviden, desde mañana está disponible la clase, el video para que ustedes lo vean. Y el próximo domingo nos volvemos a encontrar. Una buena semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, buenas Nos vemos. tardes.